Hola mi gente linda, bienvenidos a tu canal de cocina, El Citas Kitchen. Hoy te voy a enseñar a preparar este delicioso pollo kung pao que queda tan rico que querrás hacerlo en tu casa una y otra vez. Primero vamos a trabajar con los muslos de pollo. Estoy usando 4 contramuslos que ya les quité el huesito. Pesan aproximadamente 1 libra. Ya les quité la mayor parte de la grasa y los cortamos en pedacitos pequeños. También para esta receta puedes usar pechuga de pollo. Ya que tenemos nuestros pedacitos de pollo, vamos a preparar la salsa para marinarlo. En un recipiente mezclamos 1 cucharada de salsa de soya, 1 cucharada de aceite de aguacate, 2 cucharadas de vino chino. Si no tienes este vino, puedes usar otro vino de cocina. También le echamos 1 cucharada de maicena. Asegúrate de diluir bien la maicena en estos líquidos. Lo ideal es dejar marinar el pollo por al menos media hora, aunque si tienes tiempo, recomiendo dejarlo en la nevera de un día para otro para que los sabores se intensifiquen aún más. Mientras tanto, reservamos el pollo y seguimos con nuestra receta. Aquí tengo medio pimentón rojo que lo vamos a cortar en pedazos pequeños. Lo bueno de esta receta es que puedes usar otro tipo de vegetales, como por ejemplo la cebolla blanca. También necesitamos medio pimentón verde. La idea es cortar esos vegetales del mismo tamaño, no solamente para que se cocinen al mismo tiempo, sino que nuestro plato se vea más presentable. También necesitamos calabacín, y como este está bastante grande, solo vamos a usar la mitad de este calabacín. Otro vegetal clave en esta receta es el cebollín. Vamos a cortar la parte blanca y la parte verde por separado porque las vamos a usar en diferentes partes de la receta. Ahora vamos a preparar la salsa clave de nuestro pollo kung pao. Necesitamos 1 cucharada de salsa de soya, 1 cucharada de azúcar morena, también puedes usar azúcar blanca, 1 cucharada de aceite de ajonjolí, 2 cucharadas de vinagre negro chino. Otra opción sería vinagre balsámico. También le adicionamos 1 cucharada de salsa hoisin. Esta salsa tiene un sabor dulcecito y un poquito saladito. También adicionamos 1/4 de taza de agua. Mezclamos bien y luego adicionamos 1 cucharada de maicena para darle la textura perfecta a nuestra salsa. Recuerda que la lista de ingredientes de esta receta te la estoy dejando abajo en la cajita de descripción. Y si te está gustando este video, no olvides darle dedito arriba y suscribirte a este canal para que sigas aprendiendo de las ricuras que compartimos semanalmente. Bueno, mi gente linda, ahora en este sartén vamos a calentar 2 cucharadas de aceite y añadimos unos 4 a 5 chiles secos, partidos en pedacitos pequeños. Estos son los que encontré en el supermercado chino y lo que quiero es que suelten su sabor en este aceite. Añadimos los trozos de pollo y los doramos por ambos lados. Esto toma aproximadamente de unos 3 a 4 minutos por cada lado, hasta que queden así bien doraditos, pero que se vean jugosos. Los sacamos del sartén junto con los chiles y los reservamos. Aquí en el mismo sartén añadimos 1 cucharada de aceite y comenzamos a sofreír los pimentones y el calabacín. Los vamos a saltear por un par de minutos. Luego adicionamos la parte blanca de la cebolla, unos 4 chiles secos, 1 cucharada de jengibre rallado. El jengibre es muy aromático y le va a dar un toque fresco a nuestro plato. También agregamos 1 cucharada de ajo bien picadito. Salteamos todos esos vegetales por unos 2 a 3 minutos. La idea es cocinarlos hasta que estén tiernos, pero que se vean crujientes, con un ligero doradito. Una vez que los vegetales estén en su punto, añadimos el pollo para que se integre bien con todos estos sabores. Esta cocina huele delicioso. Si tienes a alguien como mi esposo que le gusta esta receta bien picante, entonces le adicionan media cucharadita de este pimiento rojo triturado. A mí me encanta la comida china y uno de mis platos favoritos es el pollo a la naranja. Cuéntame en los comentarios cuál es su plato favorito de la comida china y si hay alguna receta que te gustaría que comparta en este canal.
Ahora echamos la salsa y la dejamos que espese. Esto no toma mucho tiempo. Si quieres le puedes echar un poquito más de agua. También le echamos la parte verde de la cebolla que hayamos reservado antes. Y no podía faltar otro ingrediente clave en esta receta, el maní. Aquí le estoy echando media taza de maní tostado sin sal. Aquí ya no es necesario cocinar por más tiempo, porque queremos que la cebolla verde conserve algo de su color y textura. Nuestro pollo con pavo está listo para disfrutar. Espero que te haya gustado esta receta tanto como yo, y si conoces a alguien que le pueda gustar esta receta, comparte este video para que más personas disfruten de las delicias que cocinamos aquí en el Citas Kitchen. Buen provecho, mi gente linda, que tengas un hermoso y bendecido día y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!